de ellos. Y dice que Pedro empezaba a negarle. No sabemos. El día de mañana, dice, aquel que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré en el reino de los cielos. Que Dios pueda bendecir tu vida de una manera muy especial hoy, mañana y siempre. Sean gratos los dichos de vuestra boca y la meditación de cada corazón en esta hermosa tarde, el cual Dios ha permitido poder impartirte con una palabra de bendición a tu vida. Asimismo, bendecimos a este canal, El Shaddai, que ha sido ese eje motriz, ese bastión para que el mensaje pueda llegar a muchos lugares. Gracias a esa iniciativa, aquel hombre que Dios usó para que esta palabra pueda llegar a otros lugares. Dios ha puesto en mi vida hace algún tiempo, yo sé que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Recordamos cuando Jesús empezó su ministerio, dice la Escritura que Él tomó a 12 y esos 12 se multiplicaron. Y hoy traigo para ti un mensaje titulado 12, 120, 3000. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con la vida del hombre cuando tú y yo pensamos de que todo ha terminado allí? Dios escogía 12 discípulos, el cual les deja un legado, deja un mensaje a ellos, deja una enseñanza como maestro. No importando que el día de mañana algo suceda, dice que el Señor empezó, dice que todo empezó en Galilea. Desde allí el Señor empezó a escoger a aquellos hombres que iban a llevar el mensaje y lo iban a traer hasta ahora, hasta este tiempo. 12 que empezaron este ministerio a caminar con el Señor, a conocer su Escritura, al saber cómo Dios podría enseñarles a cada uno de ellos. Dios sabía cómo iba a pasar las cosas y que el día de mañana Él ya no iba a estar con ellos, pero Dios siempre enseñó su palabra a estos 12. Y vemos aquí claramente cuando Dios ya en su último día, ya en su partida, dice que Él se reúne con sus discípulos y Él podría enseñarles. Dice que tenían la cena, esa cena última que tuvieron. Dice que Él pudo expresarles, dice aquí uno de ustedes me va a vender y el otro va a negarme. Va a negarme totalmente. Dice que en ese lugar empezaron a preguntarse quién sería entre nosotros. Muchas veces tú y yo no sabemos hasta dónde Dios nos va a llevar con Él, cuánto tiempo caminaremos. Pero Dios siempre quiere que tú y yo nos mantengamos firmes y fieles con el Señor. Siempre vemos ahí, como ya reconocemos y sabemos, dice que Judas fue quien vendió a Jesús, lo entregó. Pero vemos aquí en la historia algo que me llama mucho la atención y me impacta. Aquel hombre que siempre estuvo allí fue uno de los primeros discípulos, fue el primer discípulo que Dios escogió, Pedro, para que pudiese llevar el linaje hacia adelante. Pedro jamás pensó, jamás imaginó que ese día algo iba a suceder, algo iba a atravesar. Jamás pensó que el Mesías iba a adelantarle algo que se iba a venir. Yo sé que aquí, dice que Jesús le preguntó, yo sé que aquí uno va a negarme. Y Pedro siempre se levantaba y le decía, Señor, yo caminaré donde tú camines, yo iré donde tú vayas. Si tengo que subir montañas, yo subiré montañas, mi Dios, por ti. Dice que el Señor en esa mañana, en esa tarde, llega y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante me has negado 3 veces. Pedro no entendía el por qué Jesús le decía eso. Dice que pasó el momento cuando Jesús fue apresado. Vemos a un Pedro siempre allí a la defensiva, que nunca quiso que esto le pasara a Jesús, porque él no se esperaba quedarse solo con su maestro. Pero al ver el temor, al ver el miedo, dice que cuando Pedro caminaba, ya Jesús había sido ejecutado y lo tenían quizás golpeándolo. Dice que Pedro, mientras caminaba, hombres se acercaban a ellos y le preguntaban, ¿tú eras uno de ellos? Y dice que Pedro empezaba a negarle. No sabemos. El día de mañana, dice, aquel que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré en el reino de los cielos. Dice, mientras que Pedro caminaba, dice que otra vez alguien se acercó y le preguntó, ¿tú también eres uno de ellos? Y Pedro decía, no, yo no soy, yo no formo parte de allí.
Dice que alguien se acerca por tercera vez, uno del ejército, de las tropas se acerca y le dice, tú también eras parte de él. Dice que Pedro otra vez vuelve a negarlo. Y es allí donde vemos la revelación de la palabra, cuando Dios le profetiza, le habla y le dice, esto va a suceder. En ese momento Pedro entiende que aquel que le dijo que lo iba a negar, recién entendía y comprendía que con quien estaba caminando era el Mesías. Aquel hombre de Dios, aquel que tenía que venir a librar y entregarse por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pedro no sabía qué hacer. Pedro en ese momento quizás quería matarse, se encontraba solo, porque había sido revelada la palabra. Ese mismo Pedro que caminaba y veía milagros, ese mismo Pedro que caminó sobre las aguas, ese mismo Pedro se encargó de negar a Jesús. ¿Cuánto tú y yo hemos vivido con Dios? ¿Cuánto tú y yo hemos atravesado y hemos visto los milagros en nuestras vidas? Y ha llegado un momento en el cual tú y yo hemos podido negar la fe y el poder de Dios cuando opera en nosotros. ¿Por qué tenemos que negar a un Dios grande? ¿Por qué tenemos que negar la existencia del Padre de los cielos? Dice que este Pedro llegó y se fue, se aisló. Desde ese momento dejó de caminar. Pero él se había olvidado de algo tan poderoso que él les dijo antes de su partida, que él iba a resucitar al tercer día. Es allí donde tú y yo nos olvidamos de las promesas cuando Dios dice que va a hacer esto. Nos olvidamos. Dice que Marta y María se acercaron, dice que fueron a mirar donde Jesús había sido enterrado. Dice que encontraron la piedra movida, pero Dios se les aparece por el camino y le dice, ¿sabe qué? Pasa algo. Antes de yo irme, yo quiero que ustedes vayan y lleven esta noticia. Díganle a todos los discípulos que nos vamos a encontrar donde inició todo. Y yo te pregunto, ¿dónde inició todo? Todo inició en Galilea. Allí, en esa pequeña región, allí inició todo. Dice que vamos a reencontrarnos donde inició todo. ¿Y sabes qué? Llevarles el mensaje a todos. Ese mismo Jesús llega y le dice, ¿saben qué? Pero antes de que se vayan, dile a Pedro que lo voy a estar esperando. No sé cuántas veces tú y yo nos hemos alejado de Dios. Dios tiene los brazos abiertos. Ese Jesús que se entregó en la cruz del Calvario se entregó por amor y te ama, no importando cuántas veces tú y yo le hayamos dado la espalda. Dice que Jesús le dijo, dile a Pedro que lo voy a estar esperando. Y tú te imaginas ese desenlace, ese pequeño cuadro cuando Jesús y Pedro se encuentran otra vez. Puedes imaginarte cuando Jesús llega y lo ve a Pedro y lo ve entrar y le dice, Pedro, acércate, quiero preguntarte algo. Pedro, ¿realmente me amas? Y responde Pedro y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Lo que el Señor quería realmente era constatar y ver que realmente Pedro había sido transformado. Pedro había sido tocado, redarguido por completo. Y dice la Escritura que llegó ese momento dado donde Pedro tiene esa conversación con Jesús y llegó un momento dado donde Jesús le dice, y es por eso que te voy a entregar las llaves de la iglesia. A ti, Pedro, te voy a entregar las llaves para que tú seas llevando este legado hacia adelante. Dice que antes de ascender a los cielos, dice que el Señor dijo, dejaré a alguien que va a acompañarlos. El Espíritu Santo de Dios. Dice que hubo una llenura del Espíritu Santo. Dice que 120 ese día pudieron recibir la unción del Espíritu Santo. Y esos 120 se multiplicaron. Y ese mismo Pedro, que fue quien negó a Jesús, su primer mensaje, 3,000 personas se convirtieron. No importa si es que ayer llegaste a caer en los más bajos. Dios va a hacer de ti algo que tú jamás imaginaste. Ese mismo Pedro que pensó que todo se terminaba allí, que ahí acababa todo, dice que fue el discípulo amado. Ese discípulo en el cual pudo entregar, confiar el legado, ese ministerio de llevar el mensaje, difundirlo por todo el mundo, para que hoy pueda llegar a nosotros. No te olvides, 12, 120, 3,000 empezaron esto y hoy ha llegado a nosotros. Y tú y yo no podemos ser la excepción.
Que Dios te bendiga y que Dios sea dándote a ti el regalo que te mereces. Bendiciones y hasta pronto.